Buenas noches, mi nombre es Vanessa Gil. Hoy vengo a presentarles de la materia de Introducción a la Ingeniería, de la actividad 4 y 5 del material de apoyo. En este caso vamos a ver los principios y la electrónica. Eh, Nosotros somos del grupo A, equipo D. Bueno, la bibliografía que utilizamos en la elaboración del mapa. Las imágenes que van a ver son sacadas de FreePic o de Pixabay. Vamos a ver un video en YouTube y vamos a realizar un debate con la ayuda de la inteligencia artificial de ChatGPT. Entonces, bueno, como datos básicos tenemos de que, no les dije que les iba a hablar, ¿verdad? Les voy a hablar de los principios de la electricidad y la electrónica. Ahora sí, como datos básicos. Tenemos que la electricidad y la electrónica en su área de formación son las ciencias de la ingeniería, pertenece al quinto semestre. Para poder inscribir y cursar esta asignatura, debemos haber cursado y aprobado la asignatura de física, electricidad y magnetismo. Para esta materia, para esta asignatura, su coordinador o jefe de áreas, Pedro Mejía Flores. Los docentes que nos pueden acompañar en ella son Cortés Lizaro Jairo Rafael o León Rodríguez Hernando Efraín y tiene la puntuación de 2 créditos en el semestre. Como justificación, pues nos dicen que gracias a que los avances tecnológicos han generado desarrollos, pues requerimos como beneficiarnos con instalaciones eléctricas en las edificaciones, ya sean residenciales, comerciales o industriales. Esto obliga a los ingenieros como tal a fortalecer sus conceptos, las leyes fundamentales, los manuales o libros, pues que tienen que ver con electricidad, con el fin de poder obtener conclusiones concretas y precisas, pues para aplicarlas en el ámbito laboral, en, en la situación en la que pues se esté presentando. Su campo de aplicación vendría siendo la seguridad industrial, el diseño de plantas industriales y el mantenimiento industrial. Como objetivo general, tenemos en ubicar al estudiante tanto en la realidad electrónica como en el papel del futuro ingeniero, para que éste pues logre conocer las señales, sean analógicas o digitales, de los circuitos eléctricos y electrónicos que existen en la industria y que también logre identificar las clases de instalaciones eléctricas en las edificaciones. Como competencia global, tenemos que la persona podrá analizar, identificar, diferenciar, seleccionar y aplicar diferentes tipos de instalaciones en las edificaciones y diferentes medidas de protección, obviamente inclinándose o yéndose por el camino de la seguridad industrial de los trabajadores o los usuarios del sistema. Como tal, tenemos las competencias específicas, las cuales se dividen en ocupacionales y profesionales, las cognitivas, las comunicativas y las investigativas. En las ocupacionales y profesionales, tenemos en que una de las competencias que el ingeniero va a desarrollar con esta asignatura va a ser la de diseñar e implementar circuitos básicos de control de señales en sistemas eléctricos. Diseñar e implementar diferentes tipos de instalaciones y acomedidas eléctricas en edificaciones. Más adelante les voy a explicar qué es una acomedida eléctrica. Aplicar dispositivos electrónicos como herramienta de control en los procesos productivos y generar fuentes de energía alternativa, minimizando el impacto ambiental pues, que pueda generar la industria a la cual el ingeniero esté trabajando. Como cognitivas, tenemos el establecer el método identificando el comportamiento de los circuitos eléctricos o electrónicos. Comprender el funcionamiento de las instalaciones eléctricas en las edificaciones, identificar y comprender los niveles o grados de electrificación para edificios destinados a uso industrial, pues porque no es la misma carga energética que necesita pues una planta de trabajo a una casa o a un edificio normal, ¿no? Reconoce y aprende el uso de los manuales y el reemplazo de los componentes eléctricos. Esto pues con el fin de darle un mantenimiento preventivo, correctivo o de mejora a los equipos eléctricos o electrónicos que están en una organización.
Como competencias específicas comunicativas, tenemos en que él selecciona y describe los datos obtenidos en un laboratorio de manera clara y eficiente, pues con el fin de que tanto las personas del área como otras personas, como lo son los gerentes, que no tienen como el tiempo para detallar un informe punto a punto, pues pueda leerlo y tenga la claridad de entender qué es lo que puede suceder en la planta o en la organización. Interpreta y presenta algunos informes, ensayos o resúmenes tópicos de electricidad y electrónica. Elabora informes de manera clara y detallada, pues de los resultados obtenidos en los laboratorios aplicando las normas Incontec. Y como tal, las competencias investigativas vendría siendo que haya soluciones en los errores de los sistemas eléctricos mediante los resultados obtenidos por un proceso. O sea, él hace como toda la investigación y la idea sería pues que pueda hallar estas fallas para poder proponerle a la organización pues cuáles pueden ser los mantenimientos que puede requerir. Formula problemas, argumenta y da soluciones en acomedidas eléctricas para uso industrial. Manifiesta intereses en aprender de forma autónoma y forma eficiente. Y desarrolla habilidades para buscar, procesar y analizar información de diferentes fuentes. Em, bueno, como tal, en el contenido programático también nos mostraban como el contenido que íbamos a ver en la asignatura. En este caso, la asignatura estaba dividida por unidades, entonces en la unidad 1 se llama Introducción. El objetivo específico de la unidad 1 es manejar los conceptos básicos y relacionar las diferentes variables que intervienen en el proceso de funcionamiento de los circuitos eléctricos. La corriente, ya los temas como tal vendrían siendo la corriente eléctrica y el paseo a través de un conductor, la ley H o HM, que es la variación de resistencia con la temperatura, las leyes de Kirchhoff, que como tal son dos principios fundamentales en el análisis intermitente del voltaje en los circuitos eléctricos, basados en la conservación de la carga y la energía. Em, la caída del potencial de un circuito de distribución, la relación entre fuerza electromotriz, la diferencia potencial que tienen, las mediciones de cálculos de las resistencias de los reostatos. Ay, pucha, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Perdón. Los ejercicios de aplicación para poder aplicarlos ya como tal a la ingeniería debemos tener en cuenta pues el perfil ocupacional de cada persona. En la unidad modular 2 tenemos los principios fundamentales de la corriente alterna, corriente continua y fuentes de poder. Como objetivo específico es pues identificar y estudiar las leyes fundamentales de los circuitos electrónicos. Como temas, pues vamos a ver la corriente alterna, las señales, los tipos de ondas, la corriente continua, cómo se produce esa corriente continua, cuáles son los circuitos, las series y los paralelos, la regulación del voltaje, la fuente de poder, la práctica, la división de reguladores de voltaje, las fuentes de doble poder, las fuentes de voltaje y las corrientes dependientes. En el modular 3 veremos los amplificadores y osciladores. El objetivo específico es como tal identificar el circuito amplificador, el circuito inversor y las aplicaciones de los transistores. Los temas van a ser la regulación de la corriente eléctrica, los transistores como amplificadores, los sistemas de audio amplificación, los amplificadores operacionales, los inversores y los seguidores de voltaje. Em, Continuamos con la unidad 4. En ella vamos a ver la electrónica digital y los circuitos integrados. El objetivo específico es dar a conocer las bases conceptuales de la electrónica y la tecnología digital. Como temas tenemos pues las puertas lógicas, el álgebra de Boole,
los circuitos digitales, los circuitos integrados, los circuitos electrónicos lógicos, clocks, times y flip-flops, los circuitos contadores y los digitales, los temporizadores, la introducción a circuitos. Me fui por un momento, ¿verdad? Eh, ya. El sumador, restador, multiplicador y divisor, el circuito amplificador y decodificador con display y teclado, el circuito multiplexor y demultiplexor con display y teclado. En la unidad 5 vamos a ver las redes eléctricas de distribución. Entonces, como tal, el objetivo específico es conocer, analizar, identificar y diferenciar características fundamentales del sistema eléctrico. Las redes de distribución, tanto las aéreas como las subterráneas y los centros de transformación. Vamos a ver como temas las redes eléctricas de distribución, las características del sistema eléctrico, los canales de redes de distribución, el centro de transformación, las redes de distribución sean aéreas o subterráneas, las instalaciones eléctricas bajo tensión y la clasificación y componentes. En la unidad 6 vamos a ver los sistemas de distribución para las edificaciones. Pues esto como tal, pues son todas las cuerdas que nosotros vemos en los postes de luz. Y el objetivo específico es conocer y diferenciar las características fundamentales de los niveles de electrificación para edificaciones, como les mencionaba al principio, tanto comerciales, industriales o familiares, con el fin pues de evaluar los cálculos de la potencia total que puedan llegar a tener estas. Algunos de los temas que vamos a ver en esta unidad van a ser los sistemas de distribución para edificios, los niveles o grados de electricidad, de electrificación para edificios destinados a vivienda, las características de los niveles de electrificación, el cálculo de potencia total en edificios, el cálculo de potencias para viviendas, servicios ya sean generales o locales y las oficinas, y la resolución de un caso práctico. En la unidad 7 vamos a ver las acometidas, perdón. Su objetivo específico es manejar los conceptos de los procesos, diferentes tipos de acomedidas en la teoría, en la práctica, las cajas de protección en las edificaciones, las líneas repartidoras, los contadores de energía eléctrica, medios prácticos. Los temas van a ser, pues, primeramente, qué son las acometidas, que ahora sí les voy a decir qué son. Las acometidas son el proceso por el cual las empresas eléctricas llevan a cabo la instalación doméstica o la instalación de la luz en las redes eléctricas, lo que les comentaba de los postes. Los tipos de acometidas, la caja general de protección, las líneas de repartición, el contador de energía eléctrica, la clasificación de los contadores y la centralización de los contadores. Y por último, en la unidad número 8 vamos a ver el alumbrado eléctrico, que el objetivo pues, específico es reconocer, diferenciar y analizar y manejar los tipos de lámparas e iluminación pues utilizadas en el alumbrado eléctrico y los conceptos de incandescencia, tanto el lumen como la intensidad luminosa, como la reflexión que hay, pues gracias a la electricidad. La reflexión de instalaciones del alumbrado, el factor de depreciación y la iluminación directa mediante un manantial virtual. Entonces, como tal, eso es lo que nosotros vamos a hacer en la electrónica. Les voy a poner un video. Me confirman si lo ven y lo escuchan. Ay, no puede ser cierto. Ya me descolé.
Dove es mucho más que un jabón. Mira cómo está mi piel de ¿Se humectada. escucha? ¿Qué Sí. esperas para probarlo? Sí, Vani. Según el concepto fundamental, la electrónica es la disciplina que estudia los dispositivos y equipos que pueden controlar el movimiento de los electrones con el objetivo de manejar información y o automatización. Un ejemplo de equipos electrónicos pueden ser la radio, el televisor, ordenador, teléfonos fijos y móviles y todos los dispositivos informáticos modernos conocidos como gadget. Es de decir que hay mucha similitud entre la actividad mutuamente y no podemos decir que pueda existir una sin la otra. Por ejemplo, los aires acondicionados modernos, neveras, lavadoras, hornos de microondas, entre otros sistemas, son un claro ejemplo de la simbiosis que existe entre electricidad y la electrónica. Ahora bien, ¿qué se aprende en electrónica? Inicia en primer lugar por enseñar normas, teorías y leyes eléctricas, seguidas por clases para manejar conceptos y utilidad de toda la gama de piececitas electrónicas denominadas dispositivos y que son las que conforman los circuitos. Piezas como resistencias, condensadores, bobinas, diodos, transistores y circuitos integrados, entre otros, son las que aprenderemos a utilizar y a medir para construir sistemas y equipos de comunicación y control. En todo el proceso formativo, nuestros estudiantes pueden diseñar y construir circuitos electrónicos de control, reparar e instalar equipos de audio y video, pero sobre todo pueden desarrollar y fabricar proyectos con un fin u objetivo específico. De hecho, cuando nuestros alumnos llegan hasta el último año, demuestran las competencias adquiridas a través de la realización de un proyecto final, en el que pueden desarrollar y fabricar circuitos de control de acceso, sistemas robóticos, equipos para control y monitoreo de energía, sistemas de mensajería por intranet, entre otros. Es preciso decir que para lograr estos conocimientos, los estudiantes del nuevo ingreso deben presentar buena motivación, organización y disciplina. Deben además estar abiertos a aprender y aplicar ciencias formales como la lógica y las matemáticas, sin dejar de lado la física, pues el aprendizaje de la electrónica requiere de estas disciplinas afines. Esperamos que este video... Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue como preguntarle a ChatGPT, según la temática del mapa mental, pues que nos diera como algunos temas de debate. Em, pues la verdad, él nos dio bastantes temas que vienen desde, tiene más peso en la vida diaria los avances en dispositivos electrónicos o en la infraestructura eléctrica. La industria debe invertir más en fuentes alternativas de energía, aunque el retorno económico sea a largo plazo. Bueno, ahí nos dio bastantes. Em, Sin embargo, pues ya muy aterrizado como a nuestro tema y a lo que vi, como ya del diseño, el mantenimiento y todo, pues a mí me llamó mucho la atención la pregunta pues de esta de, ¿es más eficiente a largo plazo un programa de mantenimiento preventivo en sistemas eléctricos y electrónicos o uno correctivo? Pues antes de entrar a detalle, quisiera preguntarles, ¿ustedes saben la diferencia entre un mantenimiento preventivo y uno correctivo? Sí, el preventivo es como Sí, antes de que presente la falla y el correctivo es cuando ya tenemos una falla. Ok, bien. Entonces, ¿ustedes qué creen que es más eficiente? ¿Un programa de mantenimiento preventivo o correctivo? el preventivo, Vanes. Sí, el A preventivo es largo mejor. plazo. Sí, estamos hablando del Sí, claro, preventivo. sí. ¿Por qué?
Es más eficiente prevenir los problemas que puedan aparecer que estar corrigiendo día a día los problemas o las fallas que van apareciendo. Ujú. ¿Piensa lo mismo? Te estás congelando. Ok, pero ya me descongelé. Todavía sí, Sí, no ya. sé qué pasa. Ok, Santiago, ¿piensas lo mismo? El preventivo, sí, Vanes. Ok, pues aquí nos dan, como ustedes saben, ambas posturas, pues la ventaja del mantenimiento preventivo, como ustedes lo mencionaban, pues al revisar con cierta periodicidad cómo están los elementos o los aparatos eléctricos y electrónicos, pues se pueden detectar ciertas anomalías, las cuales pues se pueden corregir antes de que esto pueda ocasionar un daño económico, pues para la organización, porque pues que se dañe un equipo requiere comprar piezas o pagarle a alguien que venga y lo arregle, pues eso es una pérdida económica. También, pues una mayor seguridad para las personas, pues ya que puede evitar riesgos de cortocircuito de electricidad, incendios o algunos accidentes laborales. Prolonga la vida útil de los equipos, pues porque realizándole su mantenimiento preventivo, pues prolongamos esa vida útil. Lo que les hablaba bueno, estas optimización de recursos energéticos, las instalaciones pues, con electricidad, programar paradas técnicas para comprar repuestos con anticipación. De pronto, al hacer el mantenimiento preventivo, se dan cuenta que una pieza se está desgastando y que ya en 3 usos más, 4 usos se puede romper, pueden planificar para poder comprar el repuesto. Nos dan un ejemplo práctico que nos dice que en un sistema de alumbrado industrial con mantenimiento preventivo mantiene su eficiencia lumínica y evita costos por reemplazos masivos de balastos o cortocircuitos en picos de demanda. Nos da también las ventajas de un mantenimiento correctivo. Nos dice que no se invierte en revisiones periódicas hasta que ocurre la falla. Se aprovechan los equipos hasta el máximo de su vida útil sin detenerlos antes de tiempo. Solo se actúa cuando ocurre un daño sin necesidad de programación previa. Mm, bueno, dice, aquí sí nos muestran las desventajas importantes pues, del mantenimiento correctivo. Es como que una falla inesperada pues, puede hacer que toda la producción pare. Lo de los accidentes laborales y a veces que una falla de esas puede ser más costosa que lo que pudo haber costado un mantenimiento preventivo. También nos dan un ejemplo, el cual dice que un motor eléctrico sin mantenimiento preventivo puede sobrecalentarse y dañándose y dañarse. Su reparación a situación es mucho más costosa que una inspección rutinaria y el cambio de rodamientos. Y pues ahí nos dan como el punto intermedio, ¿no? Que algunas industrias utilizan el modelo híbrido, pues supongo que utilizarán el mantenimiento predictivo, se llama ese. Que el beneficio pues nos dice que combina lo mejor del preventivo, la anticipación y el correctivo, que es como que ya intervienen solamente cuando es justo y necesario. Entonces, pues esta era como la explicación que yo les tenía acerca sobre los principios de la electricidad y la electrónica. No sé si ustedes tengan alguna duda o Vanes, ¿en qué semestre es que se ve este? o si está bien. Internet, todo eso. Creo que te congelaste. Chicos, ¿me escuchan? Sí, 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 ahí. Y ahora sí. Ahora sí, quería ver.
Ya para terminar, quería preguntarle si tenían alguna pregunta, todo estaba claro. Ah, no, Vanes, yo te pregunté que en qué semestre es que se veía la materia. En quinto, se ve en quinto semestre. Ah, listo, 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 Vanes. No, ya Ok. solo era eso. No, Dianita, ¿tienes dudas, preguntas? No, Ani, tengo muy claro, Todo muchas claro. gracias. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias y como les mencionaba, esta fue la exposición sobre los principios de, de- de la electricidad y la electrónica. Muchísimas gracias.